Bueno, el día de hoy vamos a iniciar el capítulo 7, ¿verdad? Que tiene como título Fuerzas internas y momentos factores, ¿verdad? En este caso, nosotros vamos a analizar, por medio de este capítulo, estudiar qué pasa dentro de una pieza. Acuérdense que normalmente nosotros, en el capítulo 6, lo que hicimos fue separar el- un elemento y determinar, por ejemplo, las fuerzas que hay en cada un elemento, ¿verdad? Acordémonos que en este era un cuerpo que era compuesto de diferentes piezas. Entonces, al desmembrarlo, determinamos cuáles eran las fuerzas que actuaban sobre cada una de esas piezas. Pero ahora vamos a hacer algo diferente, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es analizar eh, por medio de un corte. ¿Verdad? Acordémonos que ya vimos algo de cortes cuando hablamos del método de secciones. Recuerden cuando para el capítulo 6 teníamos una armadura, entonces lo que hacíamos era un corte y en ese corte entonces nos servía para determinar, eh, por ejemplo, las fuerzas en las barras. Pero en ese caso lo que estábamos cortando eran barras y por lo tanto como barra como tal son solo fuerzas en dirección de los puntos de conexión de esa barra. Sin embargo, ahora cuando vamos a hacer los cortes, vamos a ver que van a aparecer otras fuerzas ahí diferentes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un miembro que se llama dos fuerzas. ¿Por qué? Porque sí se llama dos fuerzas porque en realidad hay dos, pero en realidad es una sola fuerza, ya sea axial, que uno de los puntos de conexión, por ejemplo, A y B, en los cuales puede estar la barra en tensión o compresión. Pero como sabemos que esta barra está en equilibrio, para que esté en equilibrio, ¿cuál era la condición? Que estas dos fuerzas estuvieran en la misma línea de acción, que tuvieran la misma magnitud, F, y la dirección opuesta. En un caso sería menos F y el otro F positivo. Pero ahora lo que vamos a hacer es un corte, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un corte acá en C. Entonces al hacer el corte aquí en C, eh, vemos que para que tanto el pedacito AC como el BC estén en equilibrio, necesariamente, eh, en el lado C aparece la fuerza F, que es la misma que estaba en A, y del lado C, del elemento AC, aparece la misma menos F que estaba en B, de tal forma que siempre va a transmitir esas mismas dos fuerzas a lo largo de toda la barra. ¿Ok? Eso es el caso de una barra, donde estamos trabajando con fuerzas axiales. Ahora vamos a analizar el mismo elemento o armazón que habíamos visto, que era como una especie de grúa. Entonces, si se acuerdan, aquí tenían dos fuerzas de acá de tipo articulación a X y a Y. Aquí tenemos la tensión ¿cómo se llama? De la cuerda. Cuando desarmamos, eso fue del capítulo 6, ¿verdad? Este era un elemento de dos barras que aparecía esta fuerza de E. Luego este era un pin de rotación como el de A, que por lo tanto aparecen dos fuerzas. Pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a analizar qué pasa internamente a este, ¿verdad? Esa es la diferencia con el capítulo 6. Vamos a hacer un corte como por ejemplo aquí este corte J. Así como se le hizo la barra, se le hizo aquí el corte C, aquí a este elemento que está en posición vertical se le va a hacer un corte en J. Sin embargo, vean que este elemento no es un elemento a dos fuerzas como la barra del ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque tenemos aquí dos, una reacción en A, aquí tenemos otra, dos, aquí tenemos otra descompuesta, pero es otra más, ya tenemos una, dos, tres, cuatro fuerzas. Entonces, esto ya es más complejo que esta otra barra. Y como sabemos que está en equilibrio, entonces podemos analizar la parte de arriba, que sería la de J, y la parte de abajo, que sería JCBA. Entonces, para que esto esté en equilibrio, vemos que sobre el punto D solo está la tensión de la cuerda original y como todo cuerpo rígido, sabemos que para que esté en equilibrio se tienen que cumplir las ecuaciones de equilibrio, que son sumatorias de fuerzas igual a cero para evitar la traslación y la sumatoria de momentos para evitar la rotación. Entonces acá
va a aparecer en el punto J, que es el punto, por decirlo así, incógnito, van a aparecer dos fuerzas, una en X y otra en Y, que compensen esta tensión T, que ya tiene un ángulo. Entonces, al agregar esta fuerza V y esta fuerza F acá, me van a equilibrar en sumatorio de fuerzas en X y en sumatorio de fuerzas en Y la tensión T. Sin embargo, no se satisface la rotación. Si ustedes ven aquí, la tensión la vamos a descomponer en sus componentes en X y en Y. Entonces aquí tiene una componente en X, de X, y una componente de Y. ¿Verdad? Esto la llamamos TX y esta es TY. Entonces vemos que si hacemos sumatorio de fuerzas en X, vemos que efectivamente en X hay equilibrio. Para que se le equilibrio, la V tiene que ser igual a la componente X. Y vean que uno va para la derecha y otro va para la izquierda. Entonces se equilibra en X. No hay traslación en X. Y la componente en Y se cancela con F. Por lo tanto, F que va para arriba y te lleva para abajo se anula. Entonces no hay traslación en sentido Y o vertical. Sin embargo, vean que esta V y esta TX forman lo que hemos visto en el capítulo 3, lo que forman es un par. Vean que las dos son iguales, entonces forman un par. Entonces cuando nosotros teníamos una fuerza acá y otra acá, esto forma un par. Entonces este par lo que hace es, es equivalente a un momento en este sentido. Si yo no aplico otro momento, necesariamente esto va a rotar. Entonces, para evitar que rote, necesariamente necesitamos que agregarle otro momento que cancele esa rotación. Por eso es que cuando se hace un corte en este caso, vamos a ver que en la parte del corte va a aparecer una fuerza axial, una fuerza V, que vamos a llamarla cortante, y un momento. Entonces, de esta forma este elemento ya está en equilibrio, que fue lo que hicimos de acá. Cuando es un elemento de dos fuerzas, yo hago el corte, nada más se traslada la fuerza. Pero si mi elemento es de más de dos fuerzas, necesariamente aquí van a aparecer una fuerza cortante, una fuerza axial F y un momento flector. Ok, entonces eso sería lo que vamos a estudiar en este capítulo. Vamos a trabajar con las fuerzas cortantes, por eso es que hablamos de fuerzas cortantes, es decir, fuerzas que son en sentido del corte. La fuerza perpendicular al corte, que es la fuerza axial, no se va a estudiar en este capítulo. Se pueden determinar algunas fuerzas, pero generalmente vamos a trabajar con lo que son cortantes y este momento que está haciendo este deflector. Y lo que vamos a hacer es, por lo general, vamos a hacer diagramas. Entonces al final, digamos, vamos a aprender a hacer diagramas de fuerza cortante y momento flector. Siguiendo la teoría, digamos, de acción-reacción, vemos que de este otro lado que teníamos la AX y AY acá, la fuerza B, que era la fuerza axial de este elemento una barra de dos fuerzas B, en C las mismas dos, obviamente opuestas, ¿verdad? Al pasar bueno, en realidad, perdón, son estas mismas. Y en este caso, estas fuerzas que aparecen del corte, ¿verdad? Que por eso se llaman fuerzas internas, serían las contrarias por acción-reacción a las que calculamos de acá. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Entonces, por ejemplo, aquí en esta figura vemos que igual, si tenemos este elemento que está aquí, que por un lado tengo P y menos P por un lado, y hacemos un corte acá, al hacer el corte, entonces necesariamente para equilibrar la traslación en X horizontal y vertical, la descomponemos, va a salir una fuerza axial y una fuerza
paralela a la sección, al corte, que sería V, y un momento flector, y su lado opuesto. Entonces nosotros ahora nos vamos a concentrar entonces para calcular estos V y estos M. Ya, ¿por qué? Pues va siendo como una continuación, ¿verdad? De lo que veníamos haciendo, de lo que es el capítulo 6. Ok, entonces ahora vamos a hablar de lo que son las cargas, y soportes. Vamos a acomodar un poquito esto que me estorba. Es que tengo que como apagar el... no sé qué hice. Muy bien, entonces aquí tenemos tipos de cargas. Entonces aquí generalmente vamos a trabajar para lo que son los diagramas de fuerza cortante y de momento flector, vamos a trabajar con vigas. ¿Qué son las vigas? Son elementos estructurales que soportan cargas, ¿verdad? Dice en varios puntos a lo largo de su longitud. Las vigas son elementos estructurales que se colocan en posición horizontal. Las columnas son las que se colocan en posición vertical. Dice, en la mayoría de los casos las cargas son perpendiculares y causan flexión y corte. Por eso hablamos de cortante, ¿verdad? Porque una carga que está acá, una carga puntual, puede llegar a cortar, a fisurar esta viga. Y cuando nos referimos a flexión, es cuando acá tenemos que, si aquí tenemos una carga concentrada, esta viga, aquí dibujada en forma exagerada, va a provocar aquí una deformación donde se está aplicando, por ejemplo, las cargas. Entonces, esa flexión que se llama, puede causar también, digamos, una falla en la viga. Entonces, la idea, que bueno, que por ahora no es en la parte del alcance de este curso, va a seguir sobre todo para los que siguen la carrera de ingeniería mecánica, es diseñar y seleccionar el perfil más adecuado de esta viga para lo cual pueda soportar cierto tipo de cargas. Ese cierto tipo de cargas pueden ser cargas puntuales, que se consideran que están actuando sobre un solo punto, aunque en la realidad no se da, pero digamos para efectos de simplificación, pues vamos a decir que una carga concentrada se aplica en un solo punto, o cargas distribuidas, o combinación de ambas. Acordémonos que en el caso de cargas distribuidas, lo que teníamos que, para hacer el cálculo de las reacciones y por ejemplo los cálculos de las fuerzas principales, esta carga distribuida la convertíamos en cargas equivalentes. ¿Y cuál era la carga equivalente? Era las cargas en las cuales nosotros decíamos que iba a ser igual al área de esa figura, ¿verdad? Como materia del capítulo 5. Entonces, por ejemplo, acá, esto lo podemos simplificar, ya sea por un rectángulo acá, por otro rectángulo acá y un triángulo, o un solo rectángulo de toda esta altura. Vean que cuando hablamos de W se refiere a la altura de este rectángulo. Y aquí faltaría, por ejemplo, aquí sería, por ejemplo, un W1 y aquí un W2, que el W2 sería esta altura. Entonces, si yo quiero calcular el área de esto, sería la diferencia, por ejemplo, W2 menos W1. Sería esta altura que sería el cateto de este triángulo. Entonces, si yo quiero calcular el área equivalente a este triángulo, va a ser la altura W2 menos W1 por el largo BC entre 2 por ser un triángulo. Ok. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice, el diseño de la viga es un proceso en dos pasos. Dice, determinar primero las fuerzas de corte y momentos producidos por las cargas aplicadas. Y seleccionar la sección transversal más adecuada para resistir las fuerzas de corte y momentos de flexión. Esto fue lo que ahora les comenté. ¿Cuáles son ese tipo de cargas sobre vigas? Entonces, mucho va a depender de cómo está apoyada esa viga. En la mayoría de los casos hemos visto lo que se le conoce como viga simplemente apoyada, en lo cual tenemos en un extremo de la viga una articulación y del otro lado un patín, unos rodillos, en la cual
Aquí puede circular y moverse en sentido horizontal. Cuando vimos nosotros las armaduras, también vimos que al tener estas cantidades de reacciones, vimos que era estáticamente determinada. ¿Por qué? Porque la estática nos brinda tres ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X, en Y, tres ecuaciones escalares y una sumatoria de momentos, en este caso que estamos trabajando en el plano. Entonces, siempre que tengamos este apoyo, tenemos tres reacciones, entonces son estáticamente determinadas. Igualmente, si vemos que el apoyo lo corremos un poquito, entonces vean que aquí queda como una parte libre. Esa parte libre se le llama voladizo, o que tiene un extremo en voladizo. Acuérdense que la carga, la reacción, se considera como una carga puntual justo en donde es el punto donde está el apoyo. Entonces esta parte no tiene apoyo. Y cuando decimos que es completamente en voladizo, es cuando tenemos toda la viga en toda su longitud, tenemos que está completamente libre. Imagínense esto como si fuera un trampolín, en la cual si yo aplico una fuerza acá, entonces podría moverse en este sentido. Recordémonos acá, nada más para recordar, que aquí por ejemplo vamos a tener dos reacciones, una en X y otra en Y. Aquí un dibujado. Aquí en X y otra en Y. Perdón. Y aquí tenemos otra en una vertical, ¿verdad? No tenemos reacción en sentido horizontal. ¿Por qué? Porque el rodillo asumimos que no hay fricción, ¿verdad? También. Y por lo tanto se puede deslizar. Y en el caso de la viga en voladizo, aquí lo que tenemos es un empotramiento. Ese empotramiento, si nos repasamos un poco las reacciones, capítulo 4, vemos que tenemos dos reacciones y ¿qué más tenemos? Una tercera que es un momento, ¿verdad? Tenemos un momento y dos fuerzas acá de reacción. Entonces son tres reacciones, por eso es determinada. Esta de acá ya no es determinada por los métodos de la estática. ¿Por qué? Porque tenemos más reacciones que ecuaciones, o sea, más incógnitas que ecuaciones. Entonces ven que aquí tenemos 2, 3, 4. Aquí tenemos 3 del empotramiento y una del rodillo, tenemos 4 también. Y esta tenemos doble empotramiento, tenemos 3 y 3, 6. Entonces, con los métodos de la estática, ahora no podemos resolver y determinar las reacciones si, por ejemplo, aquí hubiera una carga P. Si aquí hay una carga P, no podemos determinar las reacciones que hay acá con los métodos que hemos visto al momento. Los que llevan el curso de mecánica del sólido 1, entonces ahí van a ver otros métodos para poder calcular este problema. Pero nosotros por la hora generalmente nos vamos a concentrar en vigas que estáticamente podamos determinar, o si es una viga compuesta, entonces podamos seccionarla y determinar las reacciones, ¿verdad? Analizando diferentes elementos. Ok, entonces esta viga de acá se llama viga continua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay varios apoyos. Esta es viga empotrada en un extremo y simplemente apoyada en el otro. El simplemente apoyada se refiere al patín, el simplemente. Y aquí es doble empotramiento, ¿verdad? Tenemos un empotramiento en cada lado. En todos vemos que estamos siempre en función de L. ¿Quién es L? Es el largo de la viga, que muchas veces se le llama la luz o se le llama también claro. Entonces son terminologías que ustedes tal vez las encuentren en la literatura. Entonces, como dice acá, las vigas se clasifican según la forma en que estén apoyadas. La distancia en los apoyos L recibe el nombre de claro y algunas son estáticamente indeterminadas, es decir, si aparecen más de 3 incógnitas. Ok, dentro de esos casos, como yo les comenté, pueden haber otras combinaciones en las cuales aparentemente no se puede resolver. Vean, por ejemplo, acá, aquí tenemos un empotramiento que nos da 3 y aquí el rodillo o el patín nos da 1. 3 y 1, 4. No podríamos resolverlo. Sin embargo, al estar una viga conectada por una articulación, que en este caso está llamada como H, nosotros podemos resolver y separar la viga en dos partes, AH y HB. Entonces, en ese caso podemos analizar como dos cuerpos rígidos separados y luego
al estar conectadas por H, ¿verdad? Acordémonos que al ser una articulación van a aparecer dos reacciones, una AHX y una HY. Y planteando las ecuaciones como lo hemos venido haciendo, podemos determinar las reacciones en los apoyos. Entonces hay casos de problemas en los cuales aparecen estos casos de vigas que tienen una articulación, ¿verdad? Dentro, a lo largo de ella. Y aunque tengan, por ejemplo, otros apoyos, ven que aquí tenemos 2, 3 y 4, tenemos 4 incógnitas, pero al tener la articulación, entonces yo lo puedo separar. Entonces, antes de empezar a plantear las ecuaciones, siempre veamos cuáles son donde se pueda separar. Si hay, como lo dije, comparar el caso de los centroides, ver dónde hay ejes de simetría, siempre tratar de pensar y analizar un poco más antes de llegar a plantear las ecuaciones. Entonces, siempre nos puede dar alguna sorpresa si analizamos un poco mejor, que nos puede simplificar el cálculo. Ok, como hemos venido diciendo, aquí tenemos lo que es el cálculo para determinar la cortante y momento flector. Es cuando se da, cuando hacemos cortes. Aquí tenemos una viga AB, entonces, que llamamos simplemente apoyada. Entonces, una articulación de un lado, rodillo o patín del otro. Y tiene estas cargas P1, P2, P3 puntuales y dos cargas distribuidas W1 y W2. Entonces se quiere determinar el cortante y el momento en cualquier punto de la viga. ¿Por qué me interesa eso? Porque dependiendo de esos valores que están ahí, puede que la viga pueda que falle. Pero esos métodos para determinar si falla o no falla no son parte del alcance de este curso. Lo que por ahora lo que nosotros vamos a llegar es determinar y calcular SW y M. Entonces SW y M se calcula para toda la viga. Y generalmente vamos a buscar los valores críticos o máximos absolutos. Porque con base en esos valores es que nosotros vamos a seleccionar su perfil, su inercia. Eso es otro capítulo que vemos después, más al final del curso, que es el capítulo 9, que es momentos de inercia. Pero en conjunto con esto de momentos de inercia y estos de determinar cortantes y momentos, combinando esos más y otros elementos, es que podemos determinar y seleccionar entonces el perfil adecuado, ¿verdad? Por eso, como les comenté, para los de mecánica, vienen cursos más adelante. Por ahora nos vamos a concentrar a determinar los cortantes y momentos en cada un punto de la viga. Por eso es que nos interesa el diagrama. ¿Por qué? Porque el diagrama nos demuestra una evolución de ese cortante y ese momento a lo largo de toda la viga. Entonces es más fácil de determinar y analizar una viga a través de un diagrama, ¿verdad? Nos da un carácter visual que digamos que es solo una ecuación. Entonces al tener el diagrama, entonces uno tiene una visión diferente y le puede ayudar en el caso del diseño del perfil adecuado para la viga, para las cargas a las cuales se está sometiendo. Entonces, como primer paso, si yo quiero determinar los cortantes y momentos a lo largo de la viga, lo que hacemos de primero es calcular las reacciones. Siempre tenemos que verificar si tenemos igual más incógnitas que ecuaciones y ver si podemos o no resolverla. Vamos a partir del hecho de que podemos determinar esas reacciones, o sea que la viga es estáticamente determinada. Entonces encontramos las reacciones A y B. Entonces, ahora sí, yo quiero determinar en este caso el punto C de momento. Entonces lo que hacemos es cortar acá la viga. Hacemos así, como cortar una barra de pan. Entonces al cortar acá, cortamos aquí y como vimos al inicio, cuando yo corto ahí, va a aparecer para formar el equilibrio, porque si todas estas reacciones que están acá y todas las cargas me dicen que mi viga está en equilibrio, es decir, que no se traslada ni rota ni por ningún lado, eso va a hacer que entonces que cualquier segmento de ella también va a estar, por decirlo así, quieto.
y al estar aquí en estática va a aparecer una fuerza cortante V y un momento flector M. Aquí no se incluyó la fuerza axial, que anteriormente la habíamos llamado F, porque acá vemos que por las características de las reacciones hace que no haya fuerza axial, ¿verdad? La componente X no existe. Vean que todas las fuerzas van en dirección vertical. Todas las cargas externas van vertical para abajo, las reacciones soportan esa carga o ese peso que se le está poniendo a la viga. Entonces ahora lo que estamos analizando, por un lado la viga está cargada y por otro lado los soportes le están haciendo a la viga otra carga. Entonces, ¿qué le pasa a la viga, verdad? Que está como, por decirlo así, en un sándwich. Entonces, ¿cómo se está comportando ella? Al estar en medio de cargas externas y de las reacciones de los apoyos. Para eso nos sirve determinar el cortante y el momento, para determinar qué le está pasando a la viga. Entonces, en este caso, por las características de las cargas y de las reacciones, no hay carga axial y por lo tanto por eso es que aquí no se dibuja. Aunque en el cálculo normalmente, cuando hacemos el cálculo de las reacciones, vemos que si hacemos un sumatorio de fuerzas en X, vemos que AX es la única que aparece, AX igual 0, no hay cargas en X. Entonces, estamos acá. Y cuando llegamos a este punto, vamos a analizar el cortante. Pero antes de eso, les voy a comentar lo que se llama una convención de signos. Cuando se hacen los cortes, por ejemplo acá, y se analizan cada una de estas secciones, en este caso yo tomamos la AC y el corte está del lado derecho. Entonces en el lado derecho vamos a decir que al colocar el cortante y este momento en esta posición, vamos a decir que son positivos. Acuérdense que las convenciones son acuerdos que se hacen para que todos los que sigan los mismos procedimientos alcancen, digamos, los mismos resultados, ¿verdad? Para que haya compatibilidad y que se puedan comparar entre sí, ¿verdad? Que todos sigan, digamos, un mismo camino o patrón. Entonces, en este caso, para las cortantes y los momentos flectores, existe una convención que nos dice que si el cortante se dibuja aquí del lado derecho para abajo y el momento en este sentido es positivo. Y es positivo tomando en cuenta que la viga a la cual estamos haciéndole este cálculo va a tener una deflexión en este sentido. Entonces, en el caso de, tal vez sea más, primero vamos a trabajar, veamos el momento. Cuando estemos trabajando aquí con el momento, vamos a decir que el momento es este. Entonces, el momento está aquí. Vamos a decir que aquí es, si el momento me hace que la viga se deforme de esa forma, vamos a decir que el momento es positivo. ¿Positivo en dónde? Positivo considerando que las fibras de abajo están en tensión o las fibras de arriba están en compresión. Vean que al hacer este movimiento es como si ustedes tuvieran un lápiz y lo hacen así, ¿verdad? El momento flector es lo que me está haciendo esto. Entonces, si ustedes ven acá y se agarran ustedes una regla, van a ver que acá esta parte está más estirada, la parte de abajo. Por eso decimos que acá las fibras están en tensión. Entonces acá, al deformarse esto, es un poco aquí exagerado. Si yo lo deformo, entonces vean que aquí estamos en tensión, o las fibras de abajo, la cara inferior está en tensión y las fibras de arriba están en compresión. Entonces, esa es la convención. La convención es que estoy dibujando en positivo las fibras
que arriba de la viga las fibras están en compresión. Ese es mi signo positivo y es el mismo signo que yo voy a dibujar en los diagramas para la hora de interpretar cómo se está trabajando esa viga. En el caso del cortante es que me forma, vamos a dibujarlo por acá, que lo corta así. Aquí, bueno, aquí un poquito exagerado. Vean que todo esto en realidad no es que ocurren esto, cuando ocurren estos cambios así es porque ya se cortó la viga y se cae el edificio. Entonces el cortante es para acá en este lado va para acá y para acá va para arriba. Entonces aquí tengo nube y aquí tengo nube. Entonces eso es nada más por convención, ¿verdad? Es como para un acuerdo. Entonces aquí vamos a decir que el cortante, cuando hace justamente ese movimiento, aquí, ¿verdad? O aquí para arriba, para ustedes, cuando hace ese movimiento, entonces el cortante es positivo. Entonces, si ustedes ven acá, vean que justo este es el que nosotros vamos a llamar aquí el lado derecho. Entonces, en el lado derecho, V va para abajo, M va en sentido antihorario. Entonces, como cuando nosotros planteamos las reacciones, ¿verdad? Generalmente yo las ponía a X en sentido X positivo y las a Y o las fuerzas de reacciones en Y en sentido Y positivo. Entonces, igual cuando hacíamos diagramas de armaduras, poníamos en los nodos que estaban en tensión. Entonces, por convención decíamos que tensión era positivo, saliendo en este caso del nodo. Entonces aquí es algo similar. Vamos a decir que cuando hacemos un corte, y si cortamos del lado derecho, vamos a poner las reacciones que aparecen ahí, que en este caso, que las que más vamos a analizar son cortante y momento, para que sean positivas, así como las reacciones. Si cortamos del lado derecho, la V va para abajo y el M va en sentido antihorario, que sería este efecto. Ven que este es el lado derecho del corte. Este es como una sección, este es el lado derecho. Este es el lado derecho, aquí está el cortante. Si yo corto y analizo la parte izquierda, o sea, si mi corte es justo el lado izquierdo, para plantear y resolver las ecuaciones que correspondan acá, entonces, y yo quiero respetar que mi cortante sea positivo y mi momento sea positivo, entonces el cortante tiene que ir para arriba y el momento tiene que ir en sentido horario o en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, cuando hagamos los cortes, siempre vamos a tener que hacer y respetar esta convención, porque se nos puede confundir, el signo nos puede confundir y a la hora de hacer el diagrama también. Entonces, por eso lo aclaro desde el inicio, de respetar siempre la convención, porque esa es la que vamos a utilizar y es la que utiliza el libro para cuando ustedes también estudien y repasen estos conceptos. Entonces acá tenemos este cálculo y tenemos aquí, por ejemplo, los cortantes y momentos. Y luego entonces aquí planteamos las ecuaciones de equilibrio y podemos determinar, por ejemplo, el V y el M, ¿verdad? Porque la reacción A la conocemos y P1 y W1 en este caso, en esta sección de la viga, ya son conocidas, son cargas externas conocidas. Entonces, si tienen alguna consulta o pregunta. No, bueno. Ok, entonces vamos a ver un pequeño problema que yo lo voy a dejar aquí en el mismo video, que dice lo siguiente, dice: una barra semicircular se carga de la manera mostrada. Determina las fuerzas internas en el punto J si zeta es igual a 30 grados. Entonces aquí tenemos zeta. Entonces aquí tenemos, una barra y tenemos aquí una barra semicircular. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar, ¿verdad?, con el diagrama cuerpo libre. Entonces vamos a hacerlo aquí así.
Entonces, en este caso tenemos la barra circular, o semicircular, la voy a dibujar como una línea. Y aquí tenemos justamente en el centro, acá, ven aquí justo coincide como con un cuadrante, tenemos la barra. Si nos acordamos, vemos que aquí este es un elemento, ¿de qué tipo? Es un elemento a dos fuerzas, ¿verdad? Eso ya lo tenemos que ir identificando un poquito más rápido. Aquí tenemos la carga externa de 280 newton. Aquí en A, vean que esto es un solo elemento, ¿verdad? El elemento ABC. Entonces aquí van a aparecer, como no conocemos, van a aparecer dos reacciones, ¿verdad? Una en X y otra en Y. Como yo les dije, generalmente las ponemos en positivo, así como vamos a hacer para los cortantes. Entonces aquí tenemos una X, una Y. Y si conocemos todo este conjunto, bueno, aquí eran 280 newton. Conocemos este conjunto, si tomamos todo el conjunto, vemos que la fuerza, si lo vemos acá, bueno, si lo ven todo en conjunto, vamos a ponerlo así, pero para que vean que tenemos estas dos. Si decimos, ok, pero hay muchas reacciones. Sí, ¿verdad? Esta es una articulación igual a esta. ¿Qué diferencia hay acá con esta? Es que aquí este elemento es un elemento a tres fuerzas y este no, este es a dos. Entonces, este de acá, nosotros podemos de una vez decir, por ser un elemento a dos fuerzas, que asumiendo que son positivos, dependiendo del signo, puede que nos dé en el otro sentido. Esta va a ser la fuerza D. Okay, entonces completamos nuestro diagrama con los puntos A, B, C y D. ¿Y con qué más? Con las dimensiones, ¿verdad? Entonces en este caso tenemos esto de aquí. Aquí tenemos 160, 120 milímetros. Y tenemos aquí el radio. El radio que este centro lo podemos llamar E. Y esto es 160. De momento, por ahora, no nos vamos a concentrar de ese cita que está aquí. Para determinar en el punto J, primero tenemos que determinar qué pasa con esta sección circular o semicircular. Entonces, primero vamos a calcular las ecuaciones de equilibrio. Ok, entonces, ¿cuáles serían? Entonces vemos que esta D, ¿qué pasa con esa D? Esa D, aquí la podemos descomponer, ¿verdad? Acordémonos que aquí tenemos un ángulo que se forma. Ese ángulo, voy a borrar esto de acá. Aquí se está formando un ángulo. Aquí con C, ¿verdad? Entonces, recordémonos cuando tenemos una barra aquí en este caso, vamos a tener aquí esta fuerza que está acá. Ven que yo puedo hacer el diagrama completo o esta misma fuerza que está acá, yo la puedo trasladar así. ¿Ok? Digamos, esto es del DCL completo, vamos a decir. Y vamos a llamar este ángulo como
con un phi. Aquí esta distancia es esta misma, ¿verdad? Esto mide 160. Esto mide 120. Entonces, como sabemos que esto es de acá, tenemos que la tangente de phi es igual a ¿qué? A 120 entre 160, ¿verdad? O 12 entre 16, o sea, 3 cuartos, o 0.75. Y acordémonos que dy entre dx es igual a tangente de phi, o dx es igual a d cos de phi, y dy es igual a d seno de phi. Entonces, de esta forma podemos nosotros relacionar entonces la fuerza D, ¿verdad? Entonces, si aquí hacemos las ecuaciones de equilibrio, podemos, como yo les dije, podemos trabajar todo el completo o podemos haber hecho solamente de la sección semicircular ACB. Da igual, al final, lo importante es que, digamos, lleguemos a este punto de acá. Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tomando X positivo acá, tenemos dx más ax igual a 0. Entonces quiere decir que ax es igual a menos dx. O sea, una es opuesta de la otra. Ahora solamente esas son las únicas dos fuerzas que hay acá. Si hacemos sumatoria de fuerzas en y igual a 0, tomando como referencia para arriba positivo, tendríamos dy más ay menos 280 igual a 0. O que ay es igual a 280 menos dy. Y de aquí d de x es la misma que dijimos que es d cos de phi. O que ay es igual a 280 menos d seno de phi. Recordémonos que vimos que esto era un elemento a dos fuerzas. Entonces, si hacemos ahora sí el diagrama de ¿cómo se llama? De solo el elemento semicircular. Entonces vamos a hacer aquí el DCL del elemento semicircular A CB. Entonces acá vamos a tener esta fuerza de 280, que es una fuerza externa. Aquí tenemos las dos fuerzas a X a Y. Y aquí, ¿qué tendríamos? En este punto va a ser la fuerza en la barra. Entonces, como la habíamos planteado, que por eso voy a hacer aquí la aclaración, nosotros habíamos planteado la barra acá, habíamos planteado que teníamos una fuerza aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estaba en compresión. Este era el lado D y este era el lado C. Recordemos que de momento lo supusimos así, ¿verdad? Para que D estuviera como dx y dy positivo. ¿Verdad? Nada más. Entonces, en este punto de acá, tendría que ir en el otro sentido. Puesto a esto, ¿verdad? Por acción-reacción. Entonces tendría que ir así. Entonces iría una aquí y otra acá, que serían las componentes. Entonces esta sería la CY, la CX y esta sería la C.
¿verdad? Acordémonos acción-reacción. Aquí tenemos 280 newton, aquí tenemos X y Y. Entonces, las mismas ecuaciones que obtuvimos allá anteriormente, son las que son las mismas que hubiéramos obtenido con este diagrama de acá. Nada más para completar, aquí tendríamos A, B y C. Y tenemos acá las dimensiones. Que es semicircular de radio 160. Y esto también mide 160, ¿verdad? Puede ser el radio. Ok, ¿qué más harían ustedes ahí, muchachos? Que nos queda un poquito, muy poco tiempo, pero bueno. Hacemos, ¿qué otra ecuación nos queda aquí? Sumatorio de momentos, por ejemplo, en A. ¿Qué pasa si hacemos sumatorio de momentos en A? Estas no hacen fuerza. O sumatorio de momentos en C, como quieran. Entonces, si hacemos en A, sería 280, sería negativo, menos 280 por ese brazo de palancas, que sería 0,32 en metros. Esta CX sería ¿cuánto? Sería positivo, digo CY, perdón, CY por punto 16, estamos trabajando en metros, y CX también, que sería positivo. Igual a 0. Y sabemos de las anteriores que sabemos que CX es igual a DX. Y CY es igual a DY, ¿verdad? Por ser una barra a dos fuerzas. Que era igual a D cos de phi igual a D seno de phi. Entonces aquí tenemos que CY, que sería D seno de phi, entonces sería menos 280 por punto 32 más CY, que es D seno de phi, por punto 16 más X, que es D cos de phi, por punto 16 igual a 0. Si yo divido entre punto 16, aquí queda 2, ¿verdad? El punto 32 entre punto 16 nos da 2. Entonces aquí nos quedaría que menos 2 más D factor de seno de phi más cos de phi. Perdón, ¿qué dice? Más cos de phi es igual a 0. Por lo tanto, T es igual a 2 entre seno de phi cos de phi. Seno de ese ángulo que está ahí. Vimos que el phi sería tangente de punto 75, o sea, phi es igual a tangente a la menos 1 de punto 75, es decir que phi es igual a, si hacemos tangente a la menos 1 de punto 75 nos da 3687, que es un ángulo muy común. Entonces acá sería seno de 3687 más cos de 3687. Y aquí me comí el 280.
Ok, entonces ahí obtenemos D. Ok. Bueno, no sé cuánto les da a ustedes, se lo pueden hacer ahí mientras tanto. Y de esta forma tenemos podemos determinar las reacciones, ¿verdad? Podemos determinar a X, que la X era menos de cos de phi, y la Y, que sería de seno de phi. Entonces vean que al final ya tenemos esta de acá. Entonces, por temas de tiempo, no sé si aquí yo tenía otra. Yo después cualquier cosa se los voy a completar. Ahora que ya estamos sobre la hora. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener esta barra semicircular. Vamos a tener las fuerzas, ¿verdad? Vamos a tener las fuerzas aquí y acá, ¿verdad? Posiblemente, ahora no sé cuál de las dos, hay que ver en los cálculos cuál es la que nos da en X para un lado y la X para el otro. Entonces hasta aquí es como si fuera el capítulo 6. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sigue ahora es que nos piden qué pasa aquí en J. Entonces en J lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, ya que tenemos estas fuerzas, tenemos lo siguiente. Tenemos acá las fuerzas a X y a Y. Y al haber hecho el corte de acá, entonces van a aparecer, como dijimos, un cortante, un momento y una carga axial. Entonces, esos son lo que tenemos que hacer ahora. Ya determinamos las reacciones. Yo me fui tal vez por un camino más largo, pero era nada más para tratar el tema de la barra. Lo que podíamos haber hecho para hacerlo más rápido, porque como queremos el corte aquí, es nada más haber hecho momentos acá. Hacemos momentos de solo esta barra, obtenemos la reacción acá y llegamos directamente a esto, ¿verdad? Digamos que yo me fui por un lado más largo, nada más para ilustrar el tema de la barra dos fuerzas y recordar un poco ese tema. Pero aquí lo nuevo es determinar esto. Entonces acá, igual, necesitamos, como tenemos aquí los ángulos, vean que esto mantiene el ángulo, entonces aquí entra este famoso ángulo zeta. Entonces al tener el ángulo zeta, el corte va a estar igual al ángulo zeta que en el problema era de 60 grados, digo 30 grados, o sea, zeta vale 30 grados. Zeta igual 30 grados. Entonces, como a mí me interesan las fuerzas internas, entonces aplicamos nuevamente sumatoria de fuerzas en X y Y. Entonces, lo que viene ahora es hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos, por ejemplo, en el punto J. Entonces aquí tenemos el punto A y aquí tenemos el punto J, donde se hizo el corte. Aquí sería la X, que puede que esté para el otro lado. Eso lo define el cálculo anterior. Ahí tenemos el momento y aquí tenemos el cortante. Entonces a nosotros nos interesa el VFJ, el MJ y el VJ. Entonces cuando hacemos los cálculos, hacemos sumatorio de fuerzas en X, entonces ya sea que descompongamos estas en términos de zeta o giramos nuestros ejes, ¿verdad? Eso va a depender de cómo queramos hacer, ¿verdad? Cómo esté orientado nuestro sistema. Si lo trabajamos de esa forma, como lo hemos hecho de forma más tradicional, X sería, aquí estaría X, aquí estaría Y, entonces aquí sería X, Y aquí sería la componente V en X y la componente F en Y.
¿verdad? No sé si me explico. Y si hacemos sumatoria de momentos en J, vamos a estas dos no entran, entonces básicamente serían la distancia que existe entre A y J, tanto horizontal como vertical, para determinar esta sumatoria de momentos. Entonces de estas dos van a salir V y F, y de sumatoria de momentos en J va a salir el MJ. ¿Verdad? Entonces básicamente eso es lo que tiene que ver este problema. Ahora la forma de plantearlo para al final llegar a el cálculo de este cortante y este momento y carga axial. Yo a la hora de subirles a este problema, entonces lo voy a volver a replantear, pero ya por lo menos ustedes en el video si lo repasan, ya van a entender, van a ver la diferencia, pero básicamente lo que me interesa es la forma del análisis del problema, que es lo más importante que hay que lograr, ¿verdad? De cómo plantear el problema y cómo resolverlo y enfocarnos en este caso al cálculo de estos elementos nuevos que son cortantes, momentos y fuerzas axiales. Y con eso entonces terminamos este problema y la grabación.